Hola sin H, soy y yo vengo a contarles con K el triste final de mi tragedia con J. Diego y Roberto, quien había dejado de ser Lupita Cerdux, atacaron al cacahuate dándole varios golpes con J, e inmediatamente después César le dio un sombrillazo con Z, el cual lo aturdió unos segundos, los cuales Ricardo Don Joaquín usó para lanzar una pezuña con tanga, la cual clavó con K en el cacahuate. Vicencio trató de soltarse pero recibió un ataque a super velocidad de Martín y un ataque de fuego con J de parte de Damián. Fue entonces que detrás de él vio un resplandor con Z, el cual era una ráfaga de energía que el protagonista le lanzó, dejándolo dañado, lo que César aprovechó para disparar con su sombrilla, dejándole agujeros más grandes que el de Carol después de que Lupe le diera por primera vez. Roberto se burló con V del cacahuate pensando que lo habían derrotado, pero unos instantes después se levantó y lo atacó, a lo que César y el protagonista lo rafaguearon con energía y balas de su sombrilla, mientras Lupe le clavó una pezuña con tanga por la espalda, atravesándolo por completo y justo después lo estrelló contra el piso, pero el carnicero volvió a levantarse, a lo que todos se sorprendieron y se preguntaron cómo era posible. El carnicero tomó el control de la fusión del cacahuate y les dijo que gracias a que era un asesino de universos, tenía un poder muy similar a una entidad cósmica, además de ser incapaz de morir por ataques tan simples, por lo que aunque podían dañarlo de gravedad, jamás serían capaces de matarlo definitivamente, siendo que él solo tenía que esperar a que se agotaran completamente para poder matarlos. Ricardo Joaquín furioso le dio un golpe con pezuña el cual lo hizo sangrar, pero el carnicero se recuperó en segundos, a lo que César comenzó a dispararle con su sombrilla a la par que Demian le lanzaba fuego y el protagonista le lanzaba un hechizo, pero incluso entre los tres no pudieron destruirlo con Z. El cacahuate lanzó una disciplina por 10 a Diego, la cual le regresó con su escudo. Roberto entonces tacleó con K al cacahuate y Martín le dio un golpe a super velocidad para después darle una ráfaga de ataques a super velocidad, la cual se complementó con la ráfaga de balas de César y una ráfaga de ataques mágicos de parte del protagonista. Demian disparó un rayo de fuego y Joaquín usó una pezuña con tanga con J para empalarlo. El cacahuate quedó demasiado dañado pero nuevamente se recuperó y golpeó con J a Martín, a lo que Demian le lanzó un rayo de fuego. En ese momento a Roberto se le ocurrió lanzarle la maldición del carnicero sangriento y darle una golpiza con J, lo que provocó que el cacahuate sangriento tuviera que autoinfligirse daño por parte del carnicero, pero aunque el ataque lo hizo perder poder, tampoco fue capaz de derrotarlo, por lo que como medida desesperada Ricardo Don Joaquín gritó Vicencio, es a lo que todos respondieron puto, haciéndole mucho daño e inmediatamente le dio un pezuñazo con tanga, dejándolo al borde de la muerte. El cacahuate se hartó y lanza una disciplina por 50 a Ricardo Don Joaquín, la cual no logró hacerle mucho daño, por lo que le lanzó una disciplina sangrienta por 100, a lo que Ricardo sacó una pezuña con tanga y trató de desviarla pero era muy poderosa. Al ver que no era suficiente, Ricardo Don Joaquín concentró todo su poder en la pezuña, creando la pezuña con tanga y pañuelo, con la que destruyó el ataque, aunque por la cantidad tan extrema de poder que había usado, quedó al borde del agotamiento. En ese momento el carnicero lanzó una disciplina por 150, la cual Ricardo Don Joaquín pretendía destruir con su nueva super pezuña, pero el ataque era demasiado poderoso, sumado al cansancio provocaron que la pezuña comenzara a romperse, a lo que Ricardo al ver eso, decidió separarse de la fusión. Joaquín de la Luz al ver eso le preguntó qué estaba haciendo. Ricardo le respondió que no permitiría que el carnicero volviera a matar a Lupe y con sus últimas fuerzas lo sacó volando para recibir todo el ataque, salvando a Joaquín de la Luz, quien solo pudo ver cómo Ricardo se desintegraba mientras se despedía de él. Joaquín de inmediato se transformó en Super Puerco Spin Blue y le dio un golpe con todas sus fuerzas, pero el carnicero apenas lo sintió. En ese momento todos atacaron al cacahuate para que Lupe pudiera recuperar su aliento. El carnicero les dijo que era inútil y que ninguno de ellos tenía el poder para erradicarlo con K, a lo que el protagonista recordó que Shaggy le había dado una caja con un arma la cual debía usar únicamente como último recurso. Al abrirla vio que había 6 pezuñas hechas de cristal. En ese momento el protagonista entendió a qué se refería Shaggy al decir que dejaba todo en sus pezuñas. El cacahuate al ver las pezuñas se dio cuenta del enorme poder que tenían y entonces recordó que era una de las razones por las que originalmente había ido a la Tierra hacía tanto tiempo. De inmediato se lanzó a tratar de conseguirlas, pero Lupe de un golpe lo sacó volando y furioso le dijo que nunca se la iba a acabar. El protagonista trató de usarlas, pero al instante se dio cuenta que le hacían daño y drenaban muchísima energía, por lo que tenía que pensar en un modo de usarlas sin esa desventaja.
pero mientras lo hacía, el carnicero trató de atacarlo nuevamente, a lo que Joaquín trató de detenerlo y le clavó una pezuña, pero el carnicero la destruyó y lo sacó volando. Por suerte Roberto lo atrapó y Diego golpeó al cacahuate por la espalda, mientras que César le disparó con balas de mayor calibre para poder hacerlo retroceder, aunque aún no era suficiente para destruirlo con Z. Demian le lanzó un rayo de fuego, pero el carnicero lo absorbió y se lo lanzó a Martín, quien iba camino a atacarlo. El protagonista, al ver cómo sus amigos sufrían con Z, decidió aceptar las consecuencias y nuevamente sacó las pezuñas de la caja. El carnicero, al ver eso, se acercó a él para intentar robarlas, pero el protagonista le lanzó una ráfaga mágica que lo sacó volando. En ese momento Lupe se paró junto al protagonista y le dijo que lo acabara, a lo que el protagonista se colocó las pezuñas. El cacahuate desesperado le lanzó una disciplina por 100, la cual explotó, y acto seguido, para erradicar a todos, concentró su poder en una disciplina sangrienta por 1000 y les dijo que no podrían derrotarlo ya que él era invencible, y lanzó la disciplina, la cual se detuvo en el aire. El carnicero, consternado, se preguntó qué había pasado. Al voltear a ver al protagonista se dio cuenta que había sobrevivido al ataque, y no solo eso, sino que además se había puesto las pezuñas. El protagonista, ya cansado y con apenas fuerzas, le dijo que él era Iron Man, y entonces chasqueó los dedos, desintegrando la disciplina y destruyendo todo vestigio de poder del carnicero, quien comenzó a desvanecerse, aunque debido a su poder pudo oponer resistencia y desintegrarse más lento, lo suficiente para ver al protagonista caer junto con él debido al daño provocado por usar las pezuñas. Grande fue su decepción al ver que estaba prácticamente intacto, ya que a pesar de que él había usado las pezuñas, quien absorbió todo el daño había sido Lupe, quien se había parado al lado del protagonista para poder recibir el daño por él. Mientras la vitalidad abandonaba su cuerpo, el carnicero le preguntó por qué había hecho eso por ellos. Lupe, quien pasaba por la misma situación, le dijo que sin Ricardo nada sería igual para él, aparte de que le habían hecho mucho bullying en su salón al punto de que le hicieron perfiles falsos de Facebook, por lo que ya no tenía caso estar ahí, y entonces desapareció en un brillo con y mientras el carnicero se desintegró por completo, dejando al morir a un enano negro y gordo con cara de artesanía olmeca tirado. Se trataba de Vicencio, quien había sobrevivido al chasquido ya que él mismo se realizó únicamente para erradicar únicamente al carnicero. En ese momento las pezuñas cambiaron a tener forma de aros con huecos en medio y se desvanecieron. Vicencio despertó dispuesto a llevarse a todos a la dirección, pero entonces todos se pusieron de acuerdo para gritarle que chingue a su madre, y entonces salieron corriendo hasta llegar a la otra cuadra, donde se despidieron hasta el próximo año escolar y tomaron caminos separados.